Y en Santiago 1, 9 al 11, vemos una relación entre la gloria, la riqueza y la humildad, resaltando que el hermano en humildad debe gloriarse en su exaltación, mientras que el rico debe gloriarse en su humillación. Hay una comparación. Dado que las riquezas son pasajeras, no son eternas, y su amor a ellas lo va a alejar de la verdadera riqueza, porque hay una verdadera riqueza, y no es el materialismo, no es el dinero, sino la verdadera riqueza es la vida eterna. Esa es la verdadera riqueza. Y estos pasajes nos llama a ti y a mí a reflexionar y cuestionar nuestros valores en este mundo obsesionado con el éxito y con las riquezas. Y tú y yo tenemos que reflexionar y cuestionar nuestros deseos. Es esencial recordar que la verdadera riqueza se encuentra en nuestra relación con Cristo Jesús. Esa es la verdadera riqueza. En Cristo. Y solamente en Cristo. Y la enseñanza central de estos pasajes nos van a llevar a entender que nuestra verdadera identidad y gloria está en Cristo Jesús. Ahí está nuestra identidad. Ahí está la gloria en Cristo Jesús. Y no en el materialismo. Y la humildad es exaltada por Dios. Mientras que las riquezas son pasajeras y pueden llevarnos a la perdición las riquezas. Y este pasaje refleja el mensaje central del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo, quien fue rico, se hizo pobre por nosotros para que nosotros podamos ser enriquecidos en Él. Nuestra riqueza está en Cristo. Nuestra riqueza no está en la religión, está en Cristo, en un hombre. Está en Él. Y su humillación en la cruz del Calvario es la base de nuestra exaltación como hijos de Dios, enfatizando que su reino tiene más valores que cualquier otra inversión en nuestra vida. Ahí está el valor. Y que la verdadera gloria proviene de nuestra conexión con Cristo Jesús, con nuestra relación, con nuestra comunión con Cristo Jesús. De ahí es donde viene la verdadera gloria. Quien transforma nuestra pobreza espiritual en riqueza eterna, Cristo Jesús. La vida eterna en Él. Y hay un propósito en estos versículos que vamos a estudiar hoy de Santiago 1, 9 al 11. Y el propósito es que los creyentes, alentar a los creyentes a encontrar su verdadera identidad, que tú y yo encontremos nuestra verdadera identidad y satisfacción, no en las riquezas del mundo, sino en la relación con Dios, como se instruye en Santiago 1, 9 al 11. Y hay 3 puntos esenciales que voy a tocar yo aquí en esta prédica. El punto número 1, vamos a hablar de el humilde exaltado. Punto número 2, la humillación del rico. Y punto número 3, dependencia en Cristo y no en tu riqueza o en las riquezas. Eso es lo que vamos a hablar. Entonces vamos a preparar nuestra Biblia para leer la palabra de Dios en Santiago 1, de 9 al 11. Estos son los versículos de la prédica de hoy. Y comenzamos. Dice su palabra de Dios: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación. Pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. En su contexto original, quiero que entiendan lo que pasó aquí en la historia, algo rapidito. Santiago le escribe a los cristianos que fueron obligados a abandonar a Jerusalén. Fueron obligados a irse. Y fueron obligados a establecer hogares en Siria,
en el norte de Palestina. Y la mayoría de ellos se iban a enfrentar o se enfrentaron en situaciones económicas, en escasez económicas y también en separación social. Entonces Santiago escribe esta carta para animar a aquellos que se tuvieron que ir a otro país, a otra ciudad, y que por lo cual no conocen a gente, va a haber escasez. Mientras que se acomodan, mientras que encuentran trabajo, qué sé yo, pero va a haber escasez y momentos difíciles. Entonces esa palabra es para animar. Y el primer versículo lo voy a leer una vez más porque vamos a entrar en esta predicación con Santiago 1.9, y que comienza con: porque el hermano de condición humilde se gloria en su alta posición. Una vez más vemos a Santiago confirmando a quién está dirigida esta carta. Santiago usa la palabra hermanos. Comienza hermanos, porque el hermano. Así comienza su carta, Santiago. Y sabemos que esta carta la escribe a los cristianos, a los que se esparcieron, a los que se fueron a Palestina. Pero también la escribe para ti y para mí, para que nos animemos. Ahora, lo bueno es que si tú no eres cristiano o no te sientes cristiano, o Jesucristo no es tu Señor o no es tu Salvador en este momento, te invito a que escuches la palabra de Dios, porque la palabra es para todos. Y la palabra cambia nuestro corazón. La palabra nos hace libres, dice Jesucristo. Y en su libertad podemos correr a los brazos de Cristo si conocemos su poder transformador. Y por eso tenemos que escuchar, para alinear nuestra vida a Cristo, a Dios, y para que lo conozcamos. Entonces, después de la palabra hermano, vemos que Santiago habla de un estatus social. Menciona un estatus social, y esto es importante, porque él dice hermano de condición humilde. Esas fueron las palabras que siguen después de hermano. Hermano de condición humilde. Habla de una persona que literalmente está batallando económicamente. Eso habla de un hermano con condición humilde. Que hay escasez, que hay necesidad en su vida, que habla de un estatus económico. En pocas palabras, esta persona no tiene dinero. Y Santiago está trayendo palabras de ánimo a los hermanos, a los hijos de Dios, a estas personas, porque la falta de dinero en sus vidas y en nuestras vidas también son pruebas, como en los tiempos de antes. La escasez en tu vida y en mi vida también son pruebas para nosotros. Y Santiago trae estas palabras de ánimo, porque la escasez de dinero también para ti y para mí pueden ser adversidades, momentos de prueba, momentos de dificultad que muchos tal vez estamos enfrentando hoy en esta mañana. Y qué bueno por esta palabra de ánimo. Entonces, es difícil muchas veces no tener dinero para pagar tus notas, tu renta, ¿verdad? Tus biles, ir al doctor. A veces te aguantas porque no puedes ir al doctor, porque no tienes el dinero para pagarlo. No tienes dinero para arreglar tu carro, ¿sí? Entra una desesperación, entra un momento de desequilibrio en tu vida, en mi vida. Hay un desequilibrio espiritual y mental por falta de dinero. Porque nuestro enfoque está en lo que no tenemos. Nuestro enfoque está en lo que nos hace falta. Estamos nosotros cegados por las circunstancias de la vida, y nuestra falta de dinero nos hace sentir muchas veces menos importantes. Muchas veces. Y tal vez con menos valor que otros. Yo creo que nos sucede o nos ha sucedido. No nos vemos al igual de los demás, al par de los demás, porque mi estatus social ahorita no es igual que la otra persona. Pero estos versículos en estos versículos, tú y yo somos llamados a reevaluar cómo medimos el éxito, cómo tú y yo vemos el éxito, cómo medimos el éxito y el valor. Es lo que Santiago quiere que tú y yo aprendamos, que veamos. Que cómo creemos, ¿verdad? Que cómo creemos que el éxito se mide
en lo que tiene. Es lo que el mundo hoy en día cree. Que el éxito es basado en lo que tú y yo tenemos. En tus logros financieros. Eso no es el éxito. O al menos no es el éxito bíblico. Y hoy en día incluso vemos pastores hoy en día hablando de la prosperidad. Pastores enseñando la falsa doctrina que es totalmente antibíblico. Pero lo están enseñando ellos. Y Santiago quiere que tú y yo, que no miremos como el mundo mira. Es lo que Santiago quiere. Santiago quiere que miren más allá de su situación, que tú y yo miremos más allá de la pobreza, más allá de la escasez. Es lo que quiere Santiago, que tú miremos. Que no miremos las cosas como el mundo. Que ellos son orgullosos de lo que tienen, de su elevada posición, de su dinero, de su trabajo, de sus títulos. Ese es el orgullo de ellos. Pero Santiago quiere que lo veamos con otro lente, con otra perspectiva. Santiago quiere que miren más allá de eso. Nos insta a humillarnos, dice. Dice que nos humillemos. Encontrar satisfacción en la provisión de Dios. Y jactarnos de nuestra identidad espiritual en lugar de nuestro estatus material. Qué difícil es eso, ¿verdad? Que te glories en tu humildad. No es fácil. No es fácil. Pero allí es donde está el verdadero valor. Allí es donde tú y yo agradamos a nuestro Dios. En la humildad. Y Santiago está haciendo un eco a las palabras de Jeremías 9, 23 al 24. Y se los voy a leer. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio de sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloria, gloríese de esto, de que me entienda y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Dios no se complace en tus logros, en mis logros, en mis bienes, en mi cuenta de banco, en las muchas casas que yo tengo. Estamos viendo aquí que Dios se complace en la relación con Él. Es lo único que le importa a Dios. Él quiere que lo conozcas y que seas obediente. Ahí se complace Dios. A Él no le importa el modelo del carro que tú traes. ¿Cuánto dinero tienes o no tienes? Lo que a Dios le importa es, ¿me conoces? ¿Y me obedeces? Lo vimos en su palabra. Y en el libro de Mateo Jesús nos advierte que tanto la abundancia como la escasez pueden convertirse en trampas espirituales, destruyéndonos de buscar el reino o distrayéndonos de buscar el reino. Porque nos enfocamos en la pobreza o la riqueza nos distrae. Mira lo que nos dice Mateo 6, 19 al 24. Su palabra dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá a uno o amará al otro. O apreciará a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios
y a las riquezas. Ahí nos está diciendo Dios. O es Dios o son las riquezas. ¿Cuál es la que uno va a preferir? ¿Qué es lo que uno quiere? Y es evidente, iglesia, que la pobreza nos lleva a dudar de la providencia divina. Dudamos en la provisión de Dios. Pero tenemos que verla con otra perspectiva. Tenemos que verla con otros ojos. Y la tenemos que ver con los ojos de Dios a través de su palabra. Para que entiendamos. Y por eso Santiago dice, gloriarte en tu alta posición. Eso es lo que dice Santiago. Gloriarte en tu alta posición. Cristo también dice algo muy parecido en el Sermón del Monte, en Lucas 6, 20. Dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurado habla de favorecidos, bendecidos por Dios. Y sé que muchos en su mente estarán pensando ahorita, Santiago, ¿cómo quieres tú que yo me gloríe en esa alta posición? No tengo nada. Me van a quitar la casa, me van a quitar el carro porque no puedo pagarlo. ¿Y tú quieres que me gloríe? Me despidieron del trabajo, Santiago. No tengo ni para arreglar mi carro. ¿Cuál alta posición, Santiago? Eso puede estar en tu mente en este momento. Mi posición está por los suelos, Santiago. Ya ni los perros me ladran. Soy insignificante en este mundo, Santiago. ¿Y tú quieres que yo me gloríe en la alta posición? ¿Cómo es eso? Es locura para el mundo. Pero no es locura para los que conocemos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Iglesia, necesito que entiendan lo que Santiago quiere enfatizar en estos versículos, lo que nos quiere enseñar. Él no habla de tu posición social ni mi posición social. Él no está hablando de las cuentas bancarias, de cuántas casas tenemos. Él está hablando de algo más grande que tu vida, algo más grande que tú, algo más importante que tu estatus social. Y por eso tenemos que entender. Santiago está hablando con algo más valor que tu cuenta bancaria, que tu cuenta de retiro, algo más grande que eso. El hermano de condición humilde se gloríe, dice. Gloríe significa que te jactes, que vanaglories, que te sientas orgulloso, que te regocijes, que estés alegre. Y es lo que Santiago nos está diciendo. Y es algo más allá de tu persona, es algo más allá de tu entendimiento, es algo más allá de mí y de ti. Es expresar un grado inusualmente alto de confianza en que alguien o algo es especialmente digno de mención o de vanagloria. Algo más grande. Y Pablo también menciona lo mismo en 1 Corintios 1:31. Dice, ¿para qué? Tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Eso es lo más grande. Si te vas a gloriar, si te vas a sentir orgulloso, siéntete orgulloso de Dios. De Dios. El orgullo es bueno, siempre y cuando sea apuntado a Dios. Te debes vanagloriar en la alta posición en Cristo Jesús. Alta posición hace referencia, escucha familia, alta posición hace referencia a un estatus. Santiago nos está enseñando cómo debemos responder tú y yo, cómo debe ser nuestra actitud ante las pruebas. Esa es la enseñanza que Santiago nos quiere enseñar. Y Jesús enseñó que el creyente no debe vivir sin esperanza. Es porque tenemos un Padre celestial en los cielos que está cuidando, que está velando por el bien tuyo y por el bien mío. Y que nuestro Padre celestial es poderoso y que puede suplir, escúchame, que puede suplir todas tus necesidades y todas mis necesidades. Mira lo que dice Mateo 6:31-32. Dice,
Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeré? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Mateo dice, no te preocupes. No te preocupes, si tu confianza está en Dios, no te preocupes qué vas a comer mañana, qué te vas a vestir, qué te vas a poner. La palabra nos enseña que si Dios le da de comer a los pájaros, a los animales en la calle sin preocuparse, mucho más le va a dar a sus hijos y a sus hijas. ¿Y por qué nos preocupamos? El pájaro no se preocupa, anda volando libremente y encuentra de comer, porque Dios es provisión. ¿Y por qué nos preocupamos? Dice, ya no somos lo que éramos. En Cristo, tú y yo hemos sido elevados a una nueva posición, a una posición familia. Quiero que escuchen. En Cristo somos elevados a una posición de privilegio y de honor. Es más grande que cualquier otra cosa. Hemos sido exaltados. Iglesia, eso no tiene precio. No tiene precio. Tu consuelo debe estar en tu posición nueva en Cristo, lo que Santiago quiere que entiendamos, iglesia. En nuestra nueva posición. Esa posición es gracias a Cristo. Gracias por su obra de redención. Ni todo el dinero del mundo, iglesia, te puede comprar esa posición en Cristo. Ninguno. Ni todo el mundo que juntes en un banco. Puedes comprar esa posición. Puedes comprar esa libertad en Cristo Jesús. Nada lo puede comprar, porque Él ya lo compró. Él lo pagó con su vida. Y nada puede hacer eso más que Cristo. Y como cristianos, nuestros ojos deben estar fijos en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. No en mi escasez, no en mi dificultad, no en mi falta de, sino en las cosas del cielo. Mira lo que dice Colosenses 3:1 al 3. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Iglesia, la nueva posición en Cristo debe transformar tu perspectiva, mi perspectiva. Debemos enfocarnos en nuestra riqueza espiritual, en nuestra herencia en el reino de Dios, porque hay una herencia en el cielo, dice su palabra. Y esa herencia Cristo la va a compartir con sus hermanos, con sus hermanos. ¿Qué más herencia queremos? Por eso nos enfocamos en las cosas de arriba, del cielo. Porque ya hay cosas más grandes que aquí en este mundo. El creyente que atraviese por dificultades económicas debe encontrar consuelo en su nueva identidad, iglesia. Ese es nuestro consuelo. Y en lugar de centrarme o enfocarme en mi carencia, en las cosas que no tengo, en las cosas que me faltan, debemos poner nuestra atención en las riquezas espirituales y eternas que hemos recibido por medio de la fe en Cristo Jesús. Él comparte su herencia con sus hijos y sus hijas. Él no se va a quedar con la herencia. Él nos está esperando. Y cuando lleguemos, todo lo que Cristo tiene en el cielo es tuyo y es mío. Y aunque podamos crecer o carecer de bienes materiales, nuestra dignidad y nuestro valor han sido restaurados en Jesús, iglesia. La vida del creyente debe reflejar esta nueva realidad, porque en Cristo somos nuevos. Buscando acumular riquezas en el cielo, eso es lo que debemos buscar. En eso debemos enfocarnos. Buscar a Cristo.
Porque todo lo demás viene. Porque el Padre sabe lo que necesitamos. Él no lo da sin pedírselo, porque Él ya nos conoce, dice su palabra. Santiago utiliza un lenguaje paradójico para infundir la esperanza a los creyentes que sufren en pobreza. Se exhorta al hermano de condición humilde a regocijarse en la exaltación divina que contrasta su situación terrenal. Hay un contraste entre lo divino y entre lo terrenal. Y dice Santiago, no te enfoques en lo terrenal, enfócate en lo divino. Enfócate en lo divino. Regocíjate en el divino. Regocíjate en la exaltación divina. Es lo que Santiago nos está instruyendo hoy. Primero, la exaltación en Cristo es que cada creyente, sin importar su condición terrenal, cada creyente, escúchame, sin importar su condición terrenal, es elevado espiritualmente, es justificado y es santificado en Él. No importa tu nivel social, tu dinero. En Cristo obtenemos estos beneficios. Además, hay una dimensión escatológica, y quiero que entiendan, la escatología habla de los tiempos finales, cuando se acabe todo, cuando Cristo venga por su iglesia. Y esto es lo que significa. Es que la promesa de la glorificación celestial, así la humildad presente se vincula con la exaltación final que se recibe por la fe en Jesús, recordando la perspectiva eterna que debemos mantener tú y yo. En eso debemos que enfocarnos. Cuando el novio venga por la novia, ahí viene nuestra exaltación final. Esa es, o debe ser, lo más importante, lo más preocupante en tu vida. Si nos vamos a ir al cielo. Y no preocuparme por lo que no tengo, o lo que sí tengo. Punto número 2, la humillación del rico. Santiago 2:10 dice, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. El verso 10 está hablando a los hermanos ricos. No habla de los hermanos, de los que son ricos en el mundo, sino habla de los cristianos ricos. Habla de los cristianos que están en alta posición. Los cristianos que no tienen escasez. Los cristianos que viven en abundancia. Este mensaje es para ellos. Hay un carácter distinto y Santiago quiere que lo entiendamos. Que la riqueza no es el problema. Pero hay algo distinto en el cristiano rico y en el cristiano sin Dios. Perdón, en la persona sin Dios y en la persona con Dios. Hay una distinción. Los dos son ricos. Y los dos tienen dinero, pero deben ser distinguidos en sus actitudes, en su carácter, en su comportamiento. El rico mundano se jacta, se orgullece en lo que él tiene, de lo que ha logrado. E incluso muchos de ellos menosprecian a los pobres. Su confianza del rico está en su negocio, en su cuenta del banco, en sus inversiones, en sí mismo. Pero el cristiano de alta posición, aquí marca la diferencia en la iglesia. El cristiano rico, el cristiano de alta posición, debe haber una diferencia. Él no debe jactarse por el dinero que tiene. No se orgullece de sus logros, ni por su estatus social. Él debe recordar que como cristianos tomó su cruz y se debe recordar que se debe negar él mismo. Él debe velar por los intereses de los demás, dejando los suyos a un lado. Eso es lo que el cristiano rico debe ser. Velar por los demás. ¿Tienes dinero? Ayuda a los demás. Ayuda a los pobres. Ayuda a los que no tienen. Pon tus intereses a un lado y interésate por los demás. Esa es la diferencia que Santiago está diciendo.
Mira lo que nos dice Filipenses 2, 4 al 8. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo que hizo Cristo Jesús, lo que hizo por sus hermanos y sus hermanas. Entregó su vida, murió por nosotros. Él era rico y se hizo pobre por nosotros. El contraste es que el pobre necesita un sentido de valor. Es el contraste. Y el rico necesita un sentido de humildad. Las distinciones terrenales se desvanecen en Cristo. Y llegará el día en que se desvanezcan por completo en el rico consumado de Dios. O sea que tu estatus no te va a definir, o no debe definir al cristiano rico. El cristiano rico debe recordar, ¿qué debe recordar? Que por muy exaltado que parezca él entre el mundo, por muy grande que lo vean las personas en el mundo, por su dinero, por sus logros, su situación ante Dios debe ser diferente. Él debe recordar que su verdadera posición es su posición espiritual en Cristo y no su posición o su estatus en el mundo. Solamente así podrá experimentar él todas las bendiciones de Dios, humillándose, poniendo a Cristo primero, poniendo a los hermanos primero y poniéndose él al último. Menguar, podríamos decirlo de esa manera. Y debe recordar lo que él es en Cristo. Dios no nos ve como el mundo nos ve. Quiero que entiendan eso, iglesia. Dios no nos ve como el mundo nos ve. El mundo nos pone categorías basándonos en el dinero que tenemos o no tenemos, basándonos en nuestros logros, basándonos en nuestros negocios. Hay categorías que el mundo ha definido y tú y yo estamos en algunas de ellas. Y así nos ve el mundo. Pero los ojos de Dios, el rico y el pobre, en Cristo, somos iguales. Somos iguales, familia. Tenemos el mismo valor en los ojos de Dios. No hay uno más importante que el otro en los ojos de Dios. Ellos, el rico y el pobre cristiano, son identificados en Cristo. Los hermanos de condición humilde que el mundo ve como insignificante, porque así ve la gente. Ese pobre no tiene valor. Ellos nos ven insignificantes, sin importancia. Pero ¿sabes qué? Dios nos ve con valor. Dios nos ve con valor. Hay un valor en nuestras vidas, en los ojos de Dios. Y esa es la posición más alta que pueda existir en este universo. La posición en Cristo. Esa es la mejor posición que puede existir, familia. El hermano rico que vive sin alguna preocupación, el que tiene todo lo que necesita, el que está bien financieramente, ellos deben recordar que su única seguridad está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es perpetuo, Él es eterno. Cristo no tiene expiración. Tu trabajo sí, tu salud sí, tu vida sí y tu riqueza también. Pero Cristo no se caduca. Él es eterno. Él es eterno. En otras palabras, ambos tipos de cristianos
deben mirar sus vidas desde una perspectiva celestial y no terrenal. Estamos llamados a hacer eso. Y vamos a continuar del verso 10, que en el verso 10 al final, Santiago dice, pues él pasará como la flor de la hierba. Santiago nos va a dar la respuesta de la metáfora que él usa al final del verso 10 en los siguientes versos. Y el punto número 3 nos lleva al siguiente verso, que es dependencia en Cristo y no en tus riquezas. El verso 3, Santiago 1:11 dice, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Santiago usa un lenguaje del Antiguo Testamento que tiene la misma idea en Isaías 46 al 7. Y dice así, dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Santiago está haciendo eco a estas mismas palabras de Isaías. Las mismas palabras. Al parecer hay un recordatorio de lo temporal en esta metáfora. Esto contrasta lo que es permanente. En Cristo, el cristiano consigue un estatus nuevo. Este estatus no es del mundo, es de Cristo. Es de Cristo, cual solamente puede ofrecer cosas permanentes. Y el mundo lo único que te va a ofrecer son cosas temporales. Ese es uno de los contrastes. Y en Cristo nos espera una vida eterna, iglesia. Una vida eterna, perpetua, cual no tiene final. Y nadie puede cambiar ese estatus en Cristo. Nadie. Nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede cambiar. Es un estatus que no marchita como las cosas del mundo. Y esto es lo que quiere Santiago que tú entiendas. El estatus en Cristo no se seca, no se marchita como las cosas temporales del mundo. El cristiano rico es recordado que su identidad no está reflejada en los logros. Por eso usa esta metáfora Santiago, porque él sigue hablándole a los cristianos ricos. Todo es temporal, todo se marchita como las flores en la intensidad del sol. Y en este verso el punto principal no es tanto el materialismo, sino habla de la vida. La vida se marchita, la vida se va, la vida es temporal. El apóstol Pedro recurre a Isaías para ilustrar cómo la vida carnal, comparada con la vida espiritual, es tan frágil como la hierba que se seca. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Lo de Dios no se seca, lo de Dios es eterno. Y me encanta un comentarista cómo explica este verso 11. Y dice así, dice, los que vivimos en la tierra mediterráneas podemos entender muy bien lo que dice. La hierba crece verde en primavera, pero en cuanto llega el sol abrasador de verano, los campos cambian rápidamente de verde a amarillo. La hierba se seca y las flores del campo se marchitan. Apenas empieza el buen tiempo y la estación florida ya ha acabado. Esto es especialmente cierto cuando en Oriente Medio sopla el viento sofocante
del sudeste al siroco. Así dice Santiago: del hombre rico sus riquezas no salvan de la suerte de los demás. Su vida, como la de ellos, no es más que una neblina matutina o el humo de un fuego. Pronto desaparece. Como la flor de primavera, el rico se marchita y muere, dejando atrás sus bienes. El rico no se lleva nada. Y mira lo que nos dice Salmos 49, 16 al 17. Dice: no temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumente. ¿Por qué? Porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Se queda todo. Absolutamente todo se queda. En un mundo incierto, solo Dios ofrece seguridad verdadera. Tanto los ricos como los pobres pueden encontrar en Él un refugio seguro. Hay seguridad en Dios, pues su cuidado trasciende las circunstancias materiales. Va encima de eso, va encima de tu pobreza, va encima de tu riqueza, los cuidados de Dios. Las posiciones materiales son pasajeras, pero la relación con Dios es eterna, iglesia. Tienen que entender eso. El orgullo verdadero de un creyente reside en su unión con Cristo, no en sus logros terrenales. El verdadero cristiano encuentra su identidad en Cristo y no en sus circunstancias económicas, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien se hizo pobre por nosotros. Aprendamos a valorar lo que realmente importa. ¿Y qué importa? La cruz de Cristo es el símbolo de nuestra esperanza, de nuestra identidad. Al identificarnos con Él, encontramos la verdadera libertad y paz que el mundo no te puede dar. Hay libertad en Cristo, hay paz en Cristo, y el mundo no te lo ofrece. ¿Cómo entonces debo vivir a la luz de esta enseñanza? ¿Cómo podemos aplicarlo? En primer lugar, deberemos recordarnos constantemente que nuestro valor no está determinado por nuestro estado financiero. Recuérdate eso, número uno. Debemos servir a Dios y a los demás independientemente de nuestras posesiones materiales. Somos animados a practicar la humildad, familia, la gratitud, valorando el crecimiento espiritual por encima de lo que tú hayas acumulado, por encima de lo que tú tienes. Somos llamados a valorar a los demás. Además, busquemos unos a otros en nuestras comunidades, reconociendo los desafíos que pueden traer la pobreza a los demás. En otras palabras, que tu corazón esté lleno de bondad para ayudar al que de veras no tiene, al que de veras necesita, familia. Somos llamados a bendecir porque somos bendecidos. Ese es el llamado del cristiano. Si tienes o si te sientes pequeño en este mundo, recuerda que Dios te ve grande. En Él encuentras valor y el amor que necesitas. Si sientes que no tienes valor hoy, si sientes que nadie te ama, remember that God loves you. Jesus loves you. Y su amor es perpetuo. Y su amor es para siempre. La riqueza, si no se maneja con sabiduría, puede convertirse en un ídolo, iglesia. Se puede convertir en un ídolo. Y es fácil olvidar cuando estamos rodeados de abundancia, cuando tienes todo, cuando estás bien. Dios no está ni en tu corazón, Dios no está ni en tu mente. Pero cuando tienes problemas, cuando tienes escasez, o cuando estás al borde de la muerte, buscas a Dios hasta abajo de las piedras. Y Dios no quiere eso. Porque dice, la riqueza está en mí. La riqueza está en mí, está en Cristo.
La humildad de Cristo debe ser nuestro modelo a seguir, iglesia. Al igual que Él se humilló por nosotros, nosotros, tú y yo, debemos estar dispuestos a servir a los demás. Debe ser nuestra disposición. La verdadera riqueza está en Cristo y no en nuestras posiciones. Y concluimos con esto. A reflexionar sobre Santiago 1, 9 al 11, somos desafiados, tú y yo, a reevaluar nuestras perspectivas sobre la riqueza y el estatus. Debemos encontrar gozo y satisfacción en nuestra relación con Dios. Y que esta perspectiva sea la de nosotros. Que esta perspectiva la moldeemos con las personas que viven a nuestro alrededor, para que conozcan a Dios, para que conozcan el verdadero Dios tuyo y mío, y que conozcan que nuestra confianza no está en Donald Trump, no está en el banco, no está en mis finanzas, no está en mi trabajo, sino mi confianza está en la riqueza que he recibido en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, iglesia, para orar.